Revolución de 1820. Una de las causas principales, son las políticas, económicas, sociales. También una de las grandes causas es el liberalismo y el nacionalismo. Y también las malas cosechas. Como protagonistas principales de esta está la burguesía, que fue apoyada por las clases populares urbanas. Esta estalla en España y fue una de las primeras llamadas oleadas o ciclos revolucionarios que sacudieron a Europa con posterioridad a las guerras napoleónicas, y que éstas se repiten sucesivamente durante la Revolución de 1830 y 1848. Con las revoluciones de 1830, estas tuvieron inicio en Francia. La crisis económica, más la oposición a los intentos de Carlos X de instaurar una monarquía absoluta, hizo que estallara una revolución ampliamente apoyada. El monarca se vio obligado a dejar el trono y en su lugar Luis Felipe de Orleans implantó una monarquía constitucional. Mientras tanto, en Bélgica se produjo un levantamiento independentista contra Holanda, a la que pertenecía. Con el apoyo británico consiguieron la soberanía con un rey que juró la Constitución. Otros lugares en los que las revoluciones consiguieron sus objetivos fueron en Suiza, en España y en Portugal, países que eliminaron por completo el absolutismo. Sin embargo, en Polonia, que intentó independizarse de Rusia, en Italia por la intervención de Austria y en Alemania, que no logró por completo la unidad, los levantamientos no fueron exitosos. Bueno, a mí me correspondió hablar sobre las revoluciones de 1848. Fueron revoluciones que fueron más populares que las demás. Se empezó a pedir el sufragio universal, los obreros vivían en condiciones deplorables, la labor de Luis Felipe era contestada por la pequeña burguesía, los campesinos y los obreros. Además, 200,000 personas de 35 millones podían votar. Luego, en febrero de 1848, Luis Felipe se vio obligado a salir del poder. Se dio una crisis de 2 años, las cuales no daban unas cosechas buenas para poder subsistir. El poder fue ocupado por Napoleón Bonaparte, el cual no estaba a favor de las libertades, por lo que las eliminó. Y en Italia, solamente Piamonte logró una constitución liberal. Unificación de Italia. Esta transcurre desde el año 1815 a 1871. En el año 1815, Italia estaba dividida en diversos estados, 8. Estos estados tendrán en común un sentimiento nacionalista de origen romano. De esta forma, nacerá el nacionalismo italiano, el cual provoca grandes revueltas entre los diferentes estados con el fin de unirse y crear solo una nación. Por otra parte, Giuseppe Mazzini creará un partido político, la Joven Italia. Luego, el presidente del Reino de Cerdeña, Cavour, declara la guerra a Austria debido a que no estaba de acuerdo con la unificación de Italia. El Reino de Cerdeña recibirá el apoyo de Francia y la guerra acabará con la derrota de Austria. Por lo tanto, el Reino de Cerdeña se hará con el control del norte. Luego, un militar llamado Guido Garibaldi llevará a cabo la conquista del reino de las dos Sicilias. Tras la conquista, el nombre del Reino de Cerdeña desaparecerá y pasará a llamarse Italia. Su primer rey será Víctor Miguel II de Piemonte. Poco después, Prusia ayudará a Italia a otra guerra con Austria. Austria pierde la guerra y Italia se quedará con los territorios del norte. En 1870, Roma se convertirá en la capital de Italia. Y por último, la ciudad del Vaticano quedará como un estado independiente mediante el Tratado de Letrán. Referente a la unificación alemana. Para este momento, Alemania se componía de 39 estados, lo que conocemos como la Confederación Germánica, entre los cuales destacaba Prusia, bajo el mando de Guillermo I, su rey, y Otto von Bismarck, su canciller. Prusia tenía un gobierno autocrático y militarista, el cual, para el año 1864, declaró la guerra a Dinamarca junto con Austria, ganando los ducados de Schleswig y Holstein. Para el año 1866, se aliarían con el rey
Víctor Manuel II de Saboya, derrocando a Austria y anexando el reino de Hannover. Para el año 1871 se da la guerra franco-prusiana, el cual, mediante el Tratado de Frankfurt, Francia se declara vencida y da los territorios de Alsacia y Lorena. Esto, a diferencia de la unificación italiana, fue un proceso impositivo. A los nuevos territorios se les imponía la religión y la lengua. Otto von Bismarck y Guillermo I de Prusia pusieron muchísimo interés en aspectos militares, económicos y políticos, lo cual convierte a Alemania en la gran potencia que conocemos hoy.